Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. El significado bíblico de prójimo se refiere a una persona semejante a nosotros, que puede ser alguien cercano a nosotros, un amigo o un vecino. Por su contexto, ser un verdadero prójimo significa tener responsabilidad emocional y que no se limita nada más a personas con quienes tenemos lazos en común. La Biblia nos relata que en tiempos de Jesús, los escribas y fariseos solo consideraban como sus prójimos verdaderos a todas aquellas personas que compartían sus mismas creencias religiosas. Sin embargo, la palabra de Dios deja muy en claro que su amor se manifiesta y pertenece a todos los seres humanos. La historia de la parábola del buen samaritano en Lucas 10 es tan poderosa que responde claramente a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Pero esta es una pregunta centrada en mí mismo. Realmente la pregunta que debo hacerme es: ¿de quién soy prójimo? Y este es nuestro tema del día de hoy. Es decir, que mi pensamiento, mi mirada debe estar centrada hacia afuera, en las necesidades de los demás. En esta parábola, un intérprete de la ley le hace una pregunta difícil a Jesús. Leamos Lucas 10, versículos 25 al 29. Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿sabes lo que dicen los libros de la ley? El maestro de la ley respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le respondió: muy bien, haz todo eso y tendrás la vida eterna. Pero el maestro de la ley no quedó satisfecho con la respuesta de Jesús, así que insistió: ¿y quién es mi prójimo? En la parábola Jesús nos ilustra lo que era su amor y nos dice que todos debemos amar de la misma forma a los demás, y puso este ejemplo de la parábola del buen samaritano. Sin embargo, la parábola de Jesús desafió la creencia judía de que lo que había que hacer era poner primero a los que son como tú, que puede ser tu familia, tus amigos, los que te caen bien o comparten tus mismas ideas o creencias. El samaritano no tenía ninguna razón lógica para cuidar del hombre herido, que era judío, y los samaritanos tenían diferencias ancestrales con los judíos. El judío era un extraño y un enemigo, y probablemente nunca habría actuado de la misma manera con él. Pero es que el amor de Jesús siempre está más allá de toda lógica. El samaritano no solo se detuvo a ayudar al herido, sino que también dio lo que necesitaba. El viaje desde el camino de Jericó hasta la posada más cercana era largo y agotador a pie, por no decir peligroso. Luego, una vez en la posada, ayudó al hombre herido cuidando de él lo mejor que podía, corriendo con los gastos al punto de que se quedó sin dinero y tuvo que prometer al propietario de la posada que después le pagaría lo demás. El samaritano sabía que el hombre judío, que estaba medio muerto, no era capaz de expresar agradecimiento ni de devolver la ayuda que había recibido. En Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 1 al 4, Jesús explica cómo debemos tratar a los necesitados. Nos enseña que debemos dar a los demás en secreto, intencionalmente y sin pregonar lo que hemos hecho para recibir elogios. En el último discurso que pronunció Martin Luther King, relató su propia experiencia por el antiguo camino de Jericó. Cuando vio el peligroso camino, se dio cuenta de cuán preocupados debieron haber estado el sacerdote y el levita de Lucas 10 en cuanto a su propia seguridad al ver al hombre moribundo. El doctor King concluyó que más allá de su temor de volverse ceremonialmente impuros, ellos pueden muy bien haber sentido preocupación de que hubieran ladrones cerca o que el hombre los estuviera trayendo a una trampa. El doctor King vio lo fácil que es hacernos la misma pregunta. Si me detengo a ayudar, ¿qué me pasará a mí? Pero luego dijo: vino el buen samaritano y éste puso la pregunta al revés. Si no me detengo a ayudar a este hombre, ¿qué le pasará a él?
En esencia, lo que Jesús quiere es que invirtamos la pregunta para que podamos poner a otros antes que a nosotros mismos. ¿Recuerdas la pregunta al comienzo de la reflexión? ¿De quién soy prójimo? No siempre es fácil amar a alguien en la misma medida que nos amamos a nosotros mismos. Por el contrario, eso exige la decisión de reconocer la verdad acerca de cómo Dios ve a esa persona y nuestra voluntad de actuar. Pero la parábola de Jesús revela dos cosas maravillosas y recíprocas que brotan de esta decisión a veces dolorosa. Primero, aunque tengas reservas, el Señor te ha preparado para que seas sus manos y sus pies y por tanto te dará lo que quiere que tú des. Y segundo, la persona que Él ha puesto en tu camino tiene algo que darte a ti, la oportunidad de crecer espiritualmente. En Lucas 6, versos 27 al 38, encontramos 10 maneras de amar a nuestro prójimo. Sé curioso y léelas allí en tu casa. Vas a darte cuenta que el amor a la manera de Cristo es totalmente contracultural y exige una manera de pensar que es ajena a la de este mundo. En el verso 32 Jesús nos hace una pregunta por demás interesante. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Sin la gracia de Dios obrando en nosotros, no podemos hacer nada de lo que Jesús nos enseña. Y finalmente en el versículo 38, Jesús nos dice, dad y se os dará. Esta es la regla de oro que debemos creer y poner en práctica. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él dio la vida por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Gracias porque en su sacrificio Él nos dio un futuro y una esperanza. Gracias Padre por las enseñanzas que tu Hijo Jesucristo nos ha dado, que transforman nuestra vida y nuestra manera de pensar. Oramos en el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén.